Nuevamente tengan muy buenas noches. Mi nombre es Rodolfo. Los he estado acompañando a lo largo de estas semanas en la tutoría de lenguaje y literatura. Y gracias por dedicarle un poco de su tiempo esta noche para platicar un poco sobre este bonito tema que nos va a enriquecer a todos, ¿verdad? Este tema, más que algo nuevo, sino vamos a hablar de algo que nosotros ya conocemos y que lo ocupamos, lo utilizamos en la vida diaria, algo que tanto ustedes como yo es indispensable para nuestro diario vivir y que sin este medio, sin esta forma de vida, quizás no seríamos lo que somos hasta ahora. Antes de iniciar con la temática, les pido que si en algún momento no entienden alguna lámina o no se me escucha el audio, no logran ver la imagen, me lo hagan saber a través del chat para poder arreglar y solucionar cualquier situación, cualquier inconveniente que se dé a lo largo de esta presentación. Perdón. Muy bien. Entonces, el tema que nos compete platicar un momento este día es la expresión oral y escrita, la argumentación, el editorial y el periodístico como subtemas que van encaminados a este tema de la expresión oral y escrita. Antes de iniciar a profundizar sobre la expresión oral y escrita, tenemos que conocer un poco de dónde surge este tema, cómo se utilizaban, por qué lo utilizaban, desde dónde vienen sus raíces. Entonces, nosotros sabemos que nosotros nos comunicamos desde la época prehistórica. Aquí tenemos un ejemplo, como lo pueden ver en la lámina, es que, por ejemplo, los gestos, los estados de ánimo, las reacciones que se tenían en la antigüedad y se tienen hasta ahora, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Nosotros tenemos una reacción a cada situación en la que nosotros nos enfrentamos diariamente, ¿verdad? Y esta expresión no es nueva. Como nosotros sabemos, todas estas situaciones han venido a lo largo de toda la historia de la humanidad, han venido evolucionando poco a poco. Y en esta oportunidad nosotros vamos a meditar un poco qué tanto han venido evolucionando y en qué medida nosotros nos hemos beneficiado o nos hemos retrasado con la implementación de estas medidas. En estas imágenes nosotros podemos ver cómo nuestros antepasados se comunicaban, ¿verdad? Dejaban tanto pinturas rupestres, lo que ellos creían, lo que ellos observaban en el diario vivir, ellos lo plasmaban en las cavernas. Pues, no, esto no es un tema nuevo para nosotros, sino que ya lo hemos contemplado en clases anteriores, en educación básica, en educación de bachillerato. ¿Verdad? Nosotros ya hemos estudiado esto. Como seguimos diciendo que estos métodos no se quedaban en los gestos que tenían antes, ¿verdad? O las señales de humo que nosotros hemos visto en tantas películas, los gritos o los ademanes, sino que estos métodos seguían avanzando. ¿Para qué seguían avanzando? Seguían avanzando para crear luego los ideógrafos, que significaba no solo el objeto, sino ideas. Entonces, este es un punto bien importante. Nosotros arrancamos de la idea de una acción, un actuar que el cuerpo, que el hombre reflejaba, perdón, que reflejaba por lo que tenía o por lo que veía, por lo que sentía. Una expresión, realizaba ya sea una expresión oral, como podemos ver en la antigüedad que no se tenía un lenguaje preestablecido, ya sea con los gritos, con las formas sonoras que expresaban o escrita, como ya vimos en pinturas que plasmaban en sus cavernas. Pero todo esto tenía un fin que más adelante ellos comprendieron y poco a poco lo hemos ido desarrollando. Entonces, ¿de qué hablamos? Tiene que tener un objeto la expresión oral.
tanto escrita como oral, ¿verdad? Tiene que tener un objeto. Nos dice que tiempo después la escritura incorporó elementos fonéticos que no eran sino signos que representaban sonidos de alguna clase. Me dicen si hasta el momento, perdón, se me escucha bien, si no se me escucha cortado, si se ve bien la imagen, me lo hacen saber a través del chat. Ok, sigamos. Tenemos que los egipcios, como se había mencionado antes, utilizaban también la escritura de los símbolos, que nosotros ya conocemos como jeroglíficos, que de igual forma sufrieron una etapa de cambios de pictogramas a ideogramas, donde incorporaban rasgos especiales para las consonantes, sin embargo nunca llegaron a un alfabeto claro y lógico. Lo que les mencionaba anteriormente, que tenía que tener un objeto, un objetivo claro, este desarrollo de la expresión que se estaba llevando a cabo. Veamos cómo comienza con un sonido, con una señal, con un ademán que hacían los antepasados a plasmar en las cavernas lo que ellos vivían, lo que ellos salían a cazar, lo que ellos querían comer, lo que ellos pensaban que era la vida o lo que ellos, cómo ellos vivían, como ellos veían, perdón, como ellos veían el acontecer diario. De eso fue evolucionando a meditar un poco lo que ellos pensaban y ya les dieron una forma, un sonido, le dieron una forma a cada palabra que ellos vocalizaban. Y poco a poco se fueron surgiendo estos símbolos que nosotros, por ejemplo, los egipcios, nosotros los conocemos como jeroglíficos, ¿no? Que nosotros podemos ver, por ejemplo, en las imágenes que tenemos en las diapositivas, podemos ver unos triángulos, podemos ver una especie de animales, unas letras invertidas, unos símbolos como que son pescaditos o algo por el estilo, ¿verdad? Nosotros en nuestro día lo asociamos a eso. Ellos en su momento lo asociaban a diferentes situaciones que ellos conocían, entendían y sentían, y por lo tanto cuando ellos veían ese símbolo ya lo asociaban a la idea general que tenían en masa. Poco a poco el alfabeto se introdujo en Grecia, donde también le pusieron sonidos a las vocales. El alfabeto latino que conocemos se desarrolla en los países occidentales, en los imperios romanos. Otra forma de comunicación por estos seres antiguos que era la comunicación a distancia. Este método tenía el fin de agilizar el comercio, señales de advertencia o un simple correo. Como nosotros pudimos estudiar en las asignaturas de estudios sociales allá por séptimo, sexto grado, nosotros veíamos cómo se llevaba a cabo el comercio en las culturas mayas, por ejemplo, en las culturas precolombinas. Nosotros podíamos observar que habían ciertas personas que se encargaban de llevar información de un lugar a otro, que recorrían infinidad de kilómetros con el objetivo de esto último que dice el segundo párrafo, de agilizar el comercio, de dar una señal, un mensaje importante a otra tribu o un simple correo, ¿verdad? Un simple correo, ya sea un mensaje de una aldea a otra aldea, de un cacique a otro cacique, ¿verdad? Eso es en la parte de América, ¿verdad? Por otra parte, en el antiguo mundo, en Grecia ya iban un poco más adelantados, ¿verdad? Porque ya estaban utilizando el alfabeto griego, que nosotros ya hemos visto en su oportunidad, ya hasta hemos utilizado ciertas letras, ¿verdad? Como podemos ver en la imagen, la alfa, la beta, la zeta, la omega, y hasta las culturas cristianas utilizan estas letras para introducirlas en sus párrafos bíblicos. Por aquí vemos unas imágenes que nos dejan, perdón, que nos dejan un poco clara la evolución que se ha tenido de la comunicación. Y como
Podemos observar en la antigüedad utilizaban los antepasados señales de humo y ahora tenemos diversos tipos de comunicación que ya podemos ver en la parte de abajo que se plasman los diferentes tipos de comunicación que existen en nuestros días y que ciertamente nosotros ahora lo asociamos a diferentes ramas, pero vienen devienen de las ramas principales que son la comunicación oral y la comunicación escrita. Entonces tenemos que también conocer el concepto de expresión. La expresión, etimológicamente hablando, es el movimiento del interior hacia el exterior. Con eso nos podemos quedar y podemos pasar hablando quizás toda la noche. Entonces, con este movimiento del interior hacia el exterior, sentimos una presión hacia afuera, o en pocas palabras, es la demostración de ideas o sentimientos. Creo que esta palabra cada quien la podría definir de diferente manera, pero esta es un ejemplo claro para que lo entendamos de manera concreta, una expresión, ¿verdad? Es un reflejo de nuestro interior hacia el exterior, ¿verdad? Por ejemplo, si nos sentimos alegres, ¿cómo va a ser nuestro rostro? Una sonrisa. Si nos sentimos tristes, nos vamos a ver decaídos, ¿verdad? Si nos sentimos cansados, por ende, nuestros rasgos físicos se van a ver, por decirlo de esta manera, se van a ver marchitos, se van a ver ojeras, se van a ver nuestros ojos rojos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa expresión de lo que sentimos interiormente, lo vamos a plasmar exteriormente, ¿verdad? Esa es la expresión como significado. Entonces, la expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad. Tenemos que tener en cuenta esta palabra, expresión oral. Tiene que tener efectividad. No olvidemos esa palabra que es clave para este concepto, que aparte de ser un conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse, tiene que ser efectiva. O sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa, claro, sin excederse ni dañar a terceras personas, ¿verdad? Entonces, no olvidemos la efectividad. Nuestro mensaje tiene que ser efectivo. Nuestro hablar, nuestro accionar o la forma en que nosotros vamos a dar el mensaje a través de nuestros sonidos, de nuestra voz, tiene que tener coherencia, tiene que tener efectividad, como dice el concepto. La expresión escrita consiste en exponer por medio de signos convencionales y de forma ordenada cualquier pensamiento o idea en cualquier expresión escrita existente. Existen dos componentes. Uno, el objetivo es el hecho o tema a expresar, es decir, la situación por la que se escribe. Y dos, el personal o subjetivo, es decir, lo que se manifiesta al comunicar. Dos aspectos bien importantes de la expresión escrita. Tenemos el primero que nos dice que es el objetivo, o sea, el hecho o tema a expresar. Nosotros cuando escribimos sobre algo, no vamos a escribir, por muy que nosotros digamos, no, voy a escribir sobre cualquier cosa, pero ese cualquier cosa ya se va a convertir en algo. Y el elemento personal o subjetivo es la manifestación de querer comunicar. Si lo vamos a escribir es porque nosotros tenemos la idea, tenemos la convicción y el deseo de nosotros de querer expresar algo, ¿verdad? ¿Por qué? A través de la expresión escrita. Entonces, la importancia de expresarse. La expresión es la forma de aplicar el lenguaje libre y sin censura, pudiendo ser artística o recreativamente. Y es precisamente aquí donde se divide esta gran cualidad humana, por su uso natural y por su uso artístico. Entonces, desde el inicio, rápidamente nosotros hemos podido observar los diferentes métodos de expresión que ha tenido la humanidad. Comenzábamos con las pinturas, con las señales, con los primeros indicios de
hacer sonidos con la boca, hasta ya darle un significado a un símbolo, a una figura, que ya la conocían como una letra, y posteriormente se crea un alfabeto, se utilizan ciertos medios para transmitir la comunicación, para expresarse, luego se utiliza el lenguaje facial, nuestras expresiones determinan lo que nuestro interior siente, entonces llegamos a la importancia que nos dice que la expresión es la forma de aplicar el lenguaje sin censura, pudiendo ser artística o recreativamente. Nosotros podemos hoy en día ir a un teatro, ir eh, a una presentación de una obra, ya sea en una escuela, en un colegio, en la universidad, y esa obra nos va a dejar un mensaje. A través de ese mensaje, el creador está tratando de reflejar, de expresar una idea que nosotros captamos o que él quiere que nosotros captemos para dejarnos en nuestra psiquis un mensaje para reflexionar. Entonces, esa es la importancia de la expresión, ¿verdad? Que nosotros logremos captar un mensaje, porque sonidos, hay diversos sonidos, hay infinidad de sonidos o de figuras que nosotros podemos ver, el sonido de las aves, el sonido de los animales, las nubes, diversos símbolos que nosotros podemos observar, pero que no nos dejan un significado claro. Por ejemplo, pudiéramos decir, o alguien me podría decir, sí, pero cuando nosotros vemos que hay nubes grises y bastantes, nosotros sabemos que va a llover. ¿Sí? Eso es una forma de expresión que nosotros hemos aprendido con el tiempo, ¿verdad? Pero es algo que nosotros relacionamos, no es algo que alguien ha plasmado y diga específicamente que siempre que va a haber una nube gris va a llover, para ponerlo de manera de ejemplo. De acuerdo a su uso natural, la expresión tiene varios niveles. Antes de seguir, deseo me digan si está entendiendo, si se me escucha bien, si no se me escucha cortado, que me lo hagan saber a través del chat. De lo contrario, seguimos. Entonces, estos niveles dijimos que eran tres, ¿verdad? El primero es la expresión oral que se lleva a cabo a través del habla. El segundo es la expresión escrita mediante textos. Y el tercero es la corporal. Como ya hablamos en alguna medida de esto, el habla, que nosotros ya sabemos que es una forma de expresión, la escrita, y como les decía anteriormente, nuestra expresión corporal, que dice mucho, ¿verdad? Que a veces se dice que un gesto dice más que mil palabras, ¿verdad? Si ceñimos nuestro rostro, alguien puede decir, si está enojado, ¿verdad? Si recibimos a una persona una sonrisa, le cae bien. Son ejemplos sencillos, pero que a través de esta expresión o de nuestras expresiones corporales nosotros decimos mucho. Entonces, estas tres son la expresión en su forma más básica que hacemos al hablar, al movernos y al escribir, y que encontramos en casi cualquier parte. Como vimos al iniciar la presentación, también aparte de hablar un poquito sobre la expresión oral y la expresión escrita, también vamos a platicar un poco sobre la argumentación como subtema y como el editorial periodístico que más adelante también lo retomaremos. Entonces, tenemos que la argumentación Perdón, me dicen que me estaban preguntando algo, pero no logro ver la pregunta. Si me la vuelven a hacer, por favor.
Ok. Me quedo al pendiente de leer la pregunta. Les decía que desde la antigüedad la argumentación ha sido objeto de interés en todas las áreas donde se practica el arte de hablar y de escribir de manera persuasiva. La principal motivación del estudio de la argumentación mencionando en el nivel 3, que es el lenguaje corporal, a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros ademanes, y entraría el lenguaje de señas perfectamente, ¿verdad? No entra ni en la categoría del habla, porque no emitimos ningún sonido, ni en la categoría de la escritura, porque no estamos implementando una técnica escrita en concordancia con nuestras ideas, sino que es una forma espontánea, es una forma de expresar a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros movimientos, de nuestros ademanes, de nuestros gestos. Si nosotros nos fijamos, el lenguaje de señas no es únicamente con las manos, sino que se hace movimientos faciales, ¿verdad? Se toca ciertas partes del cuerpo, la oreja, el cabello, ¿verdad? El pecho. Ciertamente entra así el lenguaje corporal. Entonces, en el tercer nivel, que es el nivel corporal perteneciente a lo exterior, a lo espontáneo o intencional de nuestro cuerpo. Y vamos por esta lámina, me dicen si se me escucha y si se ve, si se está moviendo la presentación. Ok, Luis está escribiendo. Ok, perfecto, me dice que sí se ve. Muy bien, entonces estábamos platicando sobre la argumentación. Decíamos que desde la antigüedad la argumentación ha sido objeto de interés en todas las áreas. A manera de simplificar esta lámina, eh, entendemos que la argumentación es una especie de debate, pero no debate en el sentido de contrarrestar o de pelear, de tener un conflicto, sino de exhibir ideas, exhibir pensamientos sobre una situación en concreto. Eh, por ejemplo, si alguien dice que, un ejemplo que creo que ya algunos de ustedes lo han escuchado, cuando hay personas que creen que la Tierra es plana y hay personas que creen que la Tierra es redonda. Los terraplanistas defienden que la Tierra es plana y argumentan ideas, ¿verdad? Entonces, las personas que creen que la Tierra es redonda van a argumentar o hacer su exposición de ideas por las cuales ellos defienden esa teoría, esa tesis, ¿verdad? Y esa es la argumentación, ¿verdad? No es un conflicto, sino que es la exposición de ideas para contrarrestar la idea de la otra persona, para que la población en general o los espectadores se convenzan que la teoría o el argumento que está plasmando o está dejando entrever esta persona es el que convence, el verdadero. Ciertamente la argumentación es un arte, por eso desde la antigüedad los grandes personajes como Aristóteles, Platón, se encargaron de estudiar y profundizar este arte, ¿verdad? O este elemento que nosotros conocemos como argumentación. Estas personas les encantaba la idea de poder defender sus teorías, de poder plasmarlas y de poder poner, enfrentarlas con otras personas y de salir victoriosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían buenos argumentos con los que defender y con los que convencer a las personas de que lo que ellos estaban diciendo y plasmando a través de sus palabras y sus ideas eran ciertas y convincentes, ¿verdad? La argumentación se utiliza cuando se quiere persuadir a los lectores, ¿verdad? Como veíamos en esta imagen, encontramos a una persona
vestir elegantemente en una especie de conferencia hablando a un público, pero también nos dice esta lámina que la argumentación no solo se da de persona a persona, ¿verdad? O no solo la podemos observar de dos personas debatiendo, sino también la podemos observar a través de la expresión escrita. Veamos lo que dice esta lámina, que es bien importante. La argumentación se utiliza cuando se quiere persuadir a los lectores, ¿verdad? Nos está diciendo que a través de obras que nosotros leemos, a través de libros, a través de escritos, el lector nos quiere persuadir y hacer creer en esa idea, ¿verdad? Creo que todos hemos leído libros famosos, libros que nos dejan un mensaje, libros de terror, libros de ciencia ficción, libros de infinidad de temas, ¿verdad? Que lo que busca el lector es sumergirnos en ese mundo en el que está plasmado el libro, ¿verdad? O en el que quiere dar a reflejar sus pensamientos y sus teorías, ¿verdad? Es un razonamiento que persigue la aceptación o el rechazo de una tesis propuesta. Se compone de la tesis, conclusión del razonamiento. Los datos que la sustentan son las premisas del razonamiento. Tenemos como componentes de la argumentación, tenemos esta serie de componentes que la vamos a leer rápidamente. Una tesis, como ya dijimos, un conjunto de premisas, un argumento que muestre cómo de las premisas se sigue la tesis, también una conclusión, también establecer el onus probandi o carga de la prueba, que no solo es de hablar por hablar, sino que se tiene que probar lo que se está hablando. Si yo digo que la Tierra es plana, tengo que probar por qué digo eso. Si yo digo que un ejemplo famoso, no sé si se recuerdan o ustedes vieron una imagen que andaba, que se hizo bien viral, de un vestido que unos decían que era dorado, que otros decían que era azul, y infinidad de situaciones. Otros decían que era de otro color, que no recuerdo, pero los que defendían un color lo tenían que probar, los que defendían otro lo tenían que probar. Los científicos que daban una idea o una solución a esta situación tenían que probar por qué decían eso, ¿verdad? A eso se refiere el onus probandi o carga de la prueba. También se pone en orden las evidencias para su posición como o con objeto de convencer o forzar la aceptación del oponente. Como ya mencionamos, el objetivo es que lo que yo estoy defendiendo, mi tesis, mi teoría, sea más convincente que la teoría de la otra persona o la teoría que otros exponen. Son tres elementos o partes en las que se divide generalmente la argumentación. Como ya vimos en la lámina anterior, tenemos la tesis, ¿verdad? Que es el tema principal o lo que nosotros estamos debatiendo, ¿verdad? El cuerpo argumentativo, ¿verdad? Que es lo que nosotros decimos sobre nuestro tema. Y la conclusión, que cuando ya nosotros hemos hablado sobre nuestro tema, lo hemos probado con los probandi, que ya vimos en la lámina anterior, que era la carga de la prueba, que ya expusimos nuestras pruebas, vamos a concluir que nuestra tesis, el tema que nosotros estamos defendiendo, es lo que nosotros queremos dar a conocer, ¿verdad? Y eso se trata de la argumentación, de nosotros convencer a los demás o al público que nos está escuchando, o a la otra persona con la que estamos debatiendo, que lo que nosotros estamos diciendo es verdad. A pesar de que la mayoría de los textos argumentativos suele presentar estos tres elementos, puede ocurrir que esté ausente alguno de ellos. La tesis en muchos casos es sustituida por una exposición inicial sobre el tema que se va a tratar. Muchas veces no lo vamos a escuchar como una tesis, como
como decir, vamos a debatir sobre si el sol es caliente o helado, ¿verdad? No, sí, sino que lo vamos a diferenciar haciendo una exposición, ¿verdad? Que nosotros sentimos calor por una fuerza exterior a la Tierra que emite radiación, que emite vapor, que a través de los rayos ultravioleta nosotros sentimos daño en nuestro cuerpo, que ese daño nosotros lo conocemos como calor, como un ejemplo les digo eso, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco también sobre el otro subtema que es el editorial periodístico. Es un texto que representa la opinión del periódico. Esto es el editorial periodístico. Un texto que representa la opinión del periódico sobre un tema determinado, por lo que nunca lleva firma. Si nosotros podemos buscar en los diferentes periódicos de nuestro país y nos vamos a la parte de editoriales, hay en todos los periódicos la oficina de redacción se encarga de dar su opinión sobre un tema de relevancia, ya sea social, ya sea político, ya sea de la farándula, ya sea deportivo, pero da su opinión sobre ese tema, ¿verdad? Y la característica que enmarca a esta opinión es que no le ponen escrito por fulanita de tal, escrito por Yulisa o escrito por Mari Carmen, sino que lo hacen a nombre del periódico, ¿verdad? Porque quien está dando la opinión es el periódico. Y no porque la persona ella lo haya escrito, ¿verdad? Sino que tiene un proceso que después que la persona abierta sus ideas en una carpeta, se la pasa a otra persona quien la prueba y así va pasando diversos filtros hasta que se llega a la conclusión que el periódico es el que emite esa información, ¿verdad? Es el punto de vista que quiere dar el periódico. Tenemos como características que hay que escribir la introducción sin rodeos ni vacilaciones, ¿verdad? Es por eso que muchos critican las editoriales, ¿verdad? O las opiniones de los periódicos, porque dicen las cosas sin rodeo, ¿verdad? Dicen las cosas que nosotros podemos decir que son amarillistas, ¿verdad? Muchas veces hasta agrandan las situaciones, ¿verdad? Por el motivo de llamar la atención del espectador y que siga leyendo la idea que él quiere plasmar. Me gustaría que vayamos viendo cómo de la expresión oral, de la expresión escrita, de la expresión corporal, nosotros vamos pasando a diversas etapas que después se convierte en una argumentación. Que esta argumentación vimos en una lámina que también aparecen estos argumentos en los diferentes medios escritos, ¿verdad? Y no es la excepción el editorial periodístico, que es la opinión del periódico en particular, que es un tema de los que ellos nos quieren convencer a través de su punto de vista. Teníamos como característica que ya mencionamos la primera, que es sin rodeos ni vacilaciones. La número 2, que es desarrollar el hecho y sus posibles consecuencias. La número 3, dar un veredicto u ofrecer una solución o propuesta. La número 4, en su redacción, el yo personal del escritor, que era eliminado, como ya lo mencionamos. El que razona y opina es el periódico en bloque. Suele seguir el orden lógico de la argumentación. Como ya vimos, el orden lógico de la argumentación, ¿cuál es? Me lo dicen al final de la exposición. Entonces, esta es la estructura básica del editorial periodístico. Un título que nos va a llamar la atención. Una introducción, una remembranza del tema que nosotros, una vez que ha llamado nuestra atención, nosotros nos vamos a centrar en una introducción que siga llamando nuestra atención y nos persuada a seguir leyendo. El desarrollo es donde expone sus argumentos. Y una conclusión que es una opinión personal del periódico en sí sobre el tema en general. Las funciones. El editorial puede cumplir diversas funciones a la vez,
Las funciones del editorial son explicar los hechos y su importancia, dar antecedentes y predecir el futuro. Estas son las funciones principales que tiene que tener el editorial periodístico. Muchas veces en la actualidad nosotros podemos observar que los diferentes periódicos muchas veces son un tanto sensacionalistas, que una noticia la enmarcan en un contexto diferente para darse mayor publicidad, o también las condiciones sociales o las condiciones económicas empujan a los diversos periódicos a opinar de una cierta manera, ¿verdad? Es como la religión, ¿verdad? Cada quien defiende sus intereses. No tendría que ser así, pero lastimosamente en la actualidad las funciones propias del editorial periodístico se va perdiendo, ¿verdad? Que es explicar los hechos y su importancia, dar antecedentes y posiblemente predecir el futuro cuando el periódico habla sobre un tema, por ejemplo, un tema ambiental, el incendio del Amazonas, ¿verdad? Da su punto de vista y predice un futuro, ¿verdad? Un futuro catastrófico por todo el daño que estamos haciendo a nuestro planeta. Y los tipos, ¿verdad? Tenemos los tipos de, de editoriales, explicativos, de tesis u opinión, informativos, interpretativos, argumentativos y de acción. De acción en el que se tratan de poner en acción todos los resortes por los cuales se puede mover la voluntad del lector, ¿verdad? Cuando hablamos sobre un tema social, sobre un impulso que el periódico desea dar a la población en general, para que en un momento, por ejemplo, de catástrofe, un un tema moral, un tema emocional que puede dar el periódico, impulsa a la gente a seguir adelante, ¿verdad? A volver a agarrar fuerzas y volver a la rutina de siempre, ¿verdad? A salir adelante, ¿verdad? Y los otros tipos que creo que está un poquito de más que les explique porque, como dice el primer apartado, explicativos, eh, queda un poquito claro a qué se refiere cada uno. Entonces, eh, con todo esto que hemos hablado, antes de terminar y de hacer unas pequeñas conclusiones, me gustaría hacerles unas preguntas. Me gustaría realizarle unas preguntas, pero espero que me estén escuchando. Me dicen Arely y Yulisa si se me escucha. Ok. Me comentan si se me escucha para hacerle unas preguntas. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas fáciles, ¿no? Como les dije que al final les iba a preguntar los elementos de la argumentación, que también eran similares a los elementos básicos que se utilizan en el editorial periodístico. Me gustaría que me dijeran cuáles son los elementos básicos de la argumentación que también se utilizan en el editorial periodístico. A ver si prestaron atención o si los aburrí o ya se durmieron enfrente del celular o enfrente de su computadora. A ver, escucho sus respuestas.
Faltó una, Yulisa, que es muy importante. Te faltó una, Yulisa, que es muy importante, que es la conclusión. Recordemos que tenemos una tesis, que es una idea, el tema central, que es el tema central. Tenemos un cuerpo sobre lo que estamos hablando y sobre lo que queremos probar. Y después de todo eso tenemos una conclusión, que es a lo que nosotros queremos llegar. La respuesta de Yulisa me dice que la repitiera. Solo recuerdo, me dice Yulisa, la tesis y la argumentación. Pero muy válida la respuesta. Otra pregunta es, cuando ya estamos hablando de tesis y de todo eso, pero yo quiero saber para ustedes qué es una tesis. En sus palabras, díganme qué es una tesis. Bueno, la siguiente pregunta que les hice es, en sus palabras, que me digan, o con todo lo que hemos hablado y con todo su conocimiento que han adquirido a lo largo de todo este tiempo, que me digan en sus palabras qué es una tesis para ustedes. Sería como un texto para argumentar o demostrar un tema. Sí, me parece acertada tu respuesta, Yulisa. Me parece acertada. Pero entendamos una tesis. Sí, me parece muy bien lo que tú dijiste, que dices que es un texto para argumentar o demostrar un tema. Sí, pero entendamos una tesis como un tema que nosotros vamos a defender o como una postura. Por ejemplo, eh, un ejemplo que te podría poner, Julissa, tú te pones un outfit, un estilo de ropa y dices, yo me veo casual. Y alguien te dice, no, tú te ves como para una fiesta. Y tú sigues diciendo, no, yo me veo casual. Y alguien te dice, no, te ves cualquier cosa menos casual. Pero tú comienzas diciendo, mira mi blusa, es una blusa fresca, una blusa que se puede llevar en el día o de noche y que no es para una ocasión en específica. Entonces, mira, mi pantalón es un pantalón jeans que tampoco es para una ocasión en específica. Ando en sandalias, no ando en tacones, por decirlo así. Eh, no estoy vistiendo para una fiesta, así que mi look es mi outfit es un outfit casual. Como dijiste todo esto, estabas hablando sobre una tesis, sobre un tema en específico. Tú lo defendiste y pusiste tus pruebas y llegaste a tu conclusión que efectivamente tu look, tu outfit era un outfit casual, ¿verdad? Pero la tesis la debemos de entender como un tema central del que nosotros vamos a hablar, del que nosotros vamos a argumentar, ¿verdad? O en el caso de las editoriales o de los temas que emiten los periódicos, es el tema central del cual ellos nos están hablando. Esa es su tesis. Y para finalizar, me gustaría que me dijeran qué piensan ustedes si no existiera un lenguaje preestablecido.
¿Qué piensan cómo sería la vida cotidiana si no tuviéramos un lenguaje preestablecido? O si todavía viviéramos como nuestros antepasados, con el lenguaje que sostenían ellos. ¿Qué piensan ustedes o cómo serían nuestros días? No tendríamos el avance que existe hoy. Ah, muy bien. ¿Qué avance, Julissa? Como los tecnológicos, menciona Yulisa, correcto. Efectivamente, no tuviéramos tantos avances, ¿verdad? Incluso la literatura no se hubiera desarrollado. Correcto, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a reflexionar sobre este tema, nosotros lo podemos ver de una manera simple, ¿verdad? Y creo que a todos nos ha pasado que cuando lo estudiamos allá por sexto, séptimo grado y nos dice, bueno, y vamos a empezar a hablar sobre la expresión oral y escrita. Pero nosotros decimos, pues sí, pero nosotros ya lo conocemos, y es el hablar y el escribir. Pero no nos ponemos a pensar en la repercusión tan importante que tiene este tema en la actualidad y en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque si no pudiéramos hablar o si no tuviéramos un lenguaje preestablecido, no nos comunicáramos. O si nos comunicáramos, no sería tan efectivo como lo es ahora. Un ejemplo claro, no podríamos estar platicando ustedes y yo, ¿verdad? No pudiéramos leer o no pudiera yo interpretar sus letras que están colocando en el chat y ustedes no pudieran entender eh, las emisiones de sonido que hace mi boca, ¿verdad? Entonces veamos lo importante que es la expresión oral y escrita, y aparte de ser tan importante, lo importante que es su evolución, que hasta el día de ahora ha marcado significativamente nuestras vidas, ¿verdad? Como dice Yulisa, si no existiera la evolución, no tuviéramos tantos avances y nuestra vida no fuera como la que ahora tenemos, ¿verdad? Fuera completamente diferente y quizás todavía estuviéramos en la edad de piedra, ¿verdad? O en la prehistoria, ¿verdad? Bueno, entonces, para ya no quitarles más su tiempo, gracias por la atención prestada. Espero que hayan comprendido un poquito que no es un tema nuevo, no es un tema que yo me he inventado ni que ustedes desconozcan, sino que es un tema que ya conocemos, ya hemos platicado en otras ocasiones. Y es un tema que nos viene a refrescar la memoria y hacer reflexionar un poco. Y creo que el objetivo Y creo que el objetivo de esta presentación y de esta videoconferencia es ese, ¿verdad? Más que aprender algo nuevo sobre la expresión oral y escrita, es que nosotros reflexionemos la importancia que tiene este tema. Y así como este tema, los diversos temas de matemáticas, de sociales, los otros temas de lenguaje y literatura, la importancia que tienen cada uno para nuestro vivir. ¿Y para qué nos va a servir reflexionar sobre eso? Nos va a servir para muchos, porque si nosotros entendemos en qué nos sirve y en qué está afectando o beneficiando en nuestra vida, nosotros ya se nos va a plasmar y se nos va a quedar en nuestra cabecita y a la hora de darlo a conocer va a ser mucho más sencillo, ¿verdad? Así que muchas gracias por su atención prestada. Los invito a participar en los foros. Por favor, sean activos. Y ahí estamos los compañeros tutores, mi persona, también están los coordinadores para atender todas sus sugerencias y todas sus inquietudes que tengan. Nuevamente les reitero mis agradecimientos por su valioso tiempo. Gracias, Arely,
Gracias, Yulisa, por haber estado presente en esta videoconferencia. La otra compañera también, que estuvo en la mayor parte de la videoconferencia, pero se tuvo que marchar. Gracias por todo. Participen en los foros, sean activos, que es para el beneficio de todos, ¿verdad? Que todo va encaminado para salir victoriosos, salir con una buena calificación y con una expresión de orgullo y de satisfacción el día que ustedes realicen la prueba de admisión de la Universidad de El Salvador. Así que mucha suerte y gracias por todo.